Moisés no solo lideró a un pueblo, sino que cargó con una generación sobre sus hombros, y cuando murió, todo cambió. Pero no como cuentan los libros de historia. Lo que siguió no fue solo un funeral, fue un cambio cósmico, una ruptura en la línea temporal espiritual. ¿Qué pasaría si les contara que 5 eventos sobrenaturales ocurrieron después de su muerte, cambiando a Israel para siempre? Y si les dijera que esta historia no ha terminado. Antes de profundizar, asegúrate de suscribirte a este canal y activar las notificaciones. No estás aquí por casualidad. Estás a punto de desvelar verdades enterradas durante miles de años. Descubramos lo oculto. Desvelemos uno de los puntos de inflexión más dramáticos de la historia de la humanidad. Se encontraba al borde de la eternidad, con la mirada absorta en la tierra prometida a la que jamás entraría. Moisés, el profeta que dividió mares y derrotó imperios, se enfrentaba ahora al fin. Después de 120 años, su misión estaba completa, pero su historia no. Apenas comenzaba. Su muerte no fue un silencio, fue un trueno. Algo antiguo se agitó en el momento en que exhaló por última vez, y en ese aliento comenzó una nueva guerra, no entre naciones, sino entre reinos. Dios mismo lo enterró. Eso por sí solo rompe todas las reglas que conocemos. Nadie lo vio, nadie lo siguió. No hubo procesión fúnebre, ni lágrimas del pueblo que guió a través de plagas y desiertos. Solo el Creador, acunando a su siervo en silencio, escondiendo su cuerpo donde ningún alma lo encontraría jamás. No fue un monumento, ni un santuario, solo una desaparición sagrada y divina. Fue más que un entierro. Fue un mensaje, algo que el mundo no estaba preparado para presenciar, pero el infierno observaba, y no le gustó lo que vio. En una escena tan explosiva que quedó oculta en un solo versículo de las Escrituras, el arcángel Miguel se enfrentó al mismísimo Satanás por el cuerpo de Moisés, no simbólicamente, literalmente. 2 fuerzas celestiales, una misma misión: apoderarse del cadáver de un profeta. ¿Se imaginan la furia en ese momento? El estruendo en el reino espiritual. No se trataba de una pelea por restos. Se trataba de legado, influencia, jurisdicción espiritual. ¿Por qué el enemigo deseaba con tanta vehemencia ese cuerpo? Algunos eruditos creen que quería convertirlo en un santuario, un lugar sagrado distorsionado para engañar al pueblo. Imagínense, el hombre que una vez habló con Dios cara a cara, reducido a un ídolo. Y Satanás, el maestro de la distorsión, sabía que si podía corromper la memoria de Moisés, podría corromper a toda una nación. La influencia no muere con el cuerpo, resuena, y Satanás quería dirigir ese eco hacia sí mismo. Miguel no debatió, no acusó, invocó la máxima autoridad: que el Señor te reprenda. Así de feroz fue el momento, así de cerca estuvo la batalla de desmoronarse. ¿El resultado? El cuerpo desapareció. Ningún profeta, ningún rey, ningún sacerdote lo encontró jamás, y muchos lo intentaron. Cazadores de tesoros, místicos, gobernantes, todos fracasaron. Estaba oculto fuera del alcance del hombre, oculto en algún lugar entre la tierra y la eternidad. Y aún hoy, el misterio persiste. Ese silencio gritaba algo más profundo, que Moisés no solo estaba enterrado, sino reservado, porque años después volvería a aparecer, no de forma fantasmal, ni en una visión, sino vivo, en la cima de una montaña, de pie junto a Jesús durante la transfiguración. ¿Cómo regresa un hombre enterrado por Dios siglos después para hablar con el Mesías? Esto no es mitología, es escritura, y desafía todos los marcos que hemos usado para comprender la muerte y el destino. Verán, la muerte de Moisés no fue el final, fue una puerta de entrada. Su desaparición se convirtió en la primera ficha de dominó de una cadena de perturbaciones sobrenaturales que transformaron a una tribu errante en una nación. Si alguna vez se han preguntado si un solo momento puede reescribir la historia, este es el momento. Su último aliento desencadenó algo divino, y lo que vino después conmocionaría a Israel hasta sus cimientos. A la mañana siguiente, el cielo estaba en silencio. Durante 40 años, el cielo se había abierto cada día, derramando pan sobre la tierra, maná,
la provisión divina que sustentaba a millones. Era predecible, constante, milagroso, hasta que dejó de serlo. Al día siguiente de la muerte de Moisés, se detuvo, sin previo aviso, sin despedida, solo ausencia. El pueblo despertó, con las cestas en la mano, y no encontró nada, solo arena y viento, y preguntas que les calaban hondo. ¿Se lo imaginan? Madres escudriñando la tierra, niños llorando, ancianos confundidos. El pánico se extendió como un reguero de pólvora. ¿Nos ha abandonado Dios?, susurraban. Pero el mensaje era claro. La estación había cambiado. El maná era un símbolo, no solo de alimento, sino de dependencia. Y ahora, Dios estaba cambiando la relación. Ya no serían alimentados con gracia en bandeja. Era hora de trabajar la tierra. Sembrar, cosechar, trabajar arduamente, cultivar. El silencio de los cielos no era abandono, era evolución, porque la tierra prometida no era solo un regalo, era una prueba, un lugar que rebosaba de leche y miel, sí, pero solo si estabas dispuesto a cavar, a plantar, a creer sin ver. La era de los milagros diarios había terminado, la era de la fe cultivada había comenzado. Así es como Dios se mueve, de la maravilla a la obra, de las bendiciones que caen a la responsabilidad que crece. Josué, recién ungido, enfrentó la reacción negativa. Con Moisés, nunca pasamos hambre, clamaban. La duda se convirtió en resentimiento, pero Josué se mantuvo firme. La tierra rendiría. Dios lo había prometido, pero tuvieron que encontrarle un punto medio. Y así comenzó una transición brutal, del abastecimiento sobrenatural al esfuerzo agrícola, de la recolección al cultivo. Muchos se quejaron, muchos temieron, pero algunos entendieron. Racionaron el maná que quedaba. Las familias aprendieron a cultivar. La tierra, intacta durante siglos, comenzó a responder. El trigo brotó entre la tierra agrietada. Los olivos se doblaron con aceite. La fruta floreció con una dulzura silvestre. Era como si la tierra recordara la alianza mejor que el pueblo, como si hubiera esperado, latente y paciente, a que sus herederos elegidos finalmente llegaran y la reclamaran. Y sin embargo, algo faltaba. El maná había sido más que alimento, había sido un vínculo con lo divino. Cada mañana, al recoger ese pan, encontraban la prueba de que Dios no los había olvidado. Ahora, tenían que encontrar nuevas maneras de sentirlo. En el viento de los campos, en el sudor de su frente, en las manos de los demás. Los milagros no habían desaparecido, habían cambiado de forma. El último frasco de maná fue sellado en el arca, una cápsula del tiempo de fe, un recordatorio de que Dios una vez los alimentó desde el cielo. Pero el verdadero tesoro no fue lo que cayó del cielo, fue lo que creció desde adentro. Si estás en una época en la que las cosas que antes eran fáciles, ahora se sienten difíciles, tal vez no sea un castigo, tal vez sea un ascenso. El crecimiento comienza donde termina la comodidad, pero algo aún más doloroso que la pérdida de alimento estaba a punto de golpear: la pérdida de la voz. Durante 40 años, Moisés había sido la conexión divina, la voz en el fuego, el hombre que podía entrar en una tienda y salir llevando la voluntad de Dios. Era más que un profeta, era la línea directa de la nación hacia el cielo. Cuando murió, esa línea se cortó. Imagina vivir toda tu vida con Dios hablando a través de un hombre. Y ahora, silencio. El pueblo lo sintió como un viento frío en el alma. Cuando surgían disputas, cuando surgían preguntas, ya no había nadie capaz de escalar una montaña y regresar con fuego en la mirada. Moisés había hecho audible lo invisible. Sin él, los cielos se sentían sellados. Josué tenía coraje, sí. Estrategia, sí. Pero carecía de ese vínculo sagrado. Y el pueblo lo sabía, y lo temía, y temblaba ante lo desconocido. Fue entonces cuando se introdujeron el Urim y el Tumim, dos piedras ocultas en el pectoral del sacerdote, dados divinos en cierto sentido, preguntas reducidas a sí o no, ambigüedad sagrada, de conversaciones plenas con lo divino a respuestas binarias. Era desconcertante, como reemplazar una sinfonía por un tono demarcado.
El pueblo tuvo que reaprender a escuchar a Dios, no con los oídos, sino con el corazón. La fe pasó a ser menos una cuestión de escuchar y más de confiar. Comenzaron a surgir profetas, no como Moisés. Nadie volvería a ser como Moisés, pero soñaban, veían visiones, interpretaban misterios. Y con eso llegó el peligro, porque con los verdaderos profetas vinieron los falsos. ¿Cómo podría el pueblo saber a quién seguir? Sin Moisés para confirmar, la nación era vulnerable. El engaño se infiltraba como humo a través de una piedra agrietada. El discernimiento ya no era opcional, era supervivencia. Había que establecer reglas. La palabra de un profeta debía alinearse con la ley de Moisés. Tenía que hacerse realidad. Tenía que guiar al pueblo hacia el Dios de sus padres, no alejarlo. La palabra escrita empezó a tener más peso que la hablada. La ley, antes grabada en tablas, ahora se grababa en los corazones. El pueblo tenía que crecer. No tenían otra opción. Se acabaron los días de depender de un solo hombre. Era hora de depender del pacto mismo. Este no fue solo un cambio de liderazgo, fue un cambio de identidad. Sin Moisés interpretando la voluntad de Dios, el pueblo tuvo que convertirse en intérprete. Tuvieron que estudiar, orar, debatir con la verdad. La adolescencia espiritual había terminado. Este era el umbral de la madurez, donde la intimidad con Dios ya no era mediada, sino personal. El desierto los crió. Ahora la palabra los anclaría. Y para quienes aún anhelan un Moisés en sus vidas, una voz que escuchar, una señal que seguir, sepan esto: Dios todavía habla, pero a veces espera hasta que el ruido se apague, hasta que el líder se vaya, hasta que estemos lo suficientemente quietos como para escucharlo por nosotros mismos. Quizás el silencio no sea un vacío, quizás sea una puerta. Lo que siguió no fue confusión, fue casi guerra. Antes de que el polvo del luto pudiera siquiera asentarse, antes de que el recuerdo de Moisés se desvaneciera de su aliento, las tribus de Israel casi se desgarraron. No por ídolos, no por enemigos extranjeros, sino por un altar de piedra, un monumento que casi se convirtió en un campo de batalla. Así de frágil puede ser la unidad cuando una sola voz ya no la mantiene unida. Las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés se habían asentado al este del Jordán. Moisés lo había permitido, con una condición: ayudar a sus hermanos a luchar por el resto de la tierra. Y lo hicieron. Sangraron y conquistaron. Y luego, regresaron a casa. Pero antes de cruzar del todo, construyeron un altar. Enorme, imponente. Y en cuanto las otras tribus lo vieron, entraron en pánico. «Se han rebelado», gritaron. «Han construido un rival para el tabernáculo». La furia no tardó en crecer. Se afilaron las armas, se prepararon los cuernos de guerra. Israel, que apenas comenzaba a echar raíces, estaba a segundos de una guerra civil. Sin Moisés, no había una voz central que exigiera la razón. Josué, abrumado. Los ancianos, en conflicto. La tierra temblaba al borde del fratricidio. Habría sido una masacre. Hermano contra hermano, tribu contra tribu. Todo por un malentendido. Pero algo diferente ocurrió. Por primera vez, el diálogo sustituyó a la destrucción. Se envió una delegación, liderada por Finés, un hombre de fervor pero también de sabiduría. Se acercaron no con espadas desenvainadas, sino con preguntas. ¿Y las tribus del este? No se aferraron. No intensificaron la situación. Explicaron. El altar no era para sacrificios. Era para conmemorar. Un símbolo para decir: seguimos siendo uno contigo. Aunque vivamos al otro lado del río, pertenecemos a la misma promesa. La tensión se quebró. Las espadas fueron envainadas. Y ese altar, que casi desencadenó la guerra, se llamó Ed, testigo. Un recordatorio tangible de que la unidad es frágil, sí, pero también salvable. Este momento redefinió la forma en que Israel resolvía los conflictos. Sin Moisés, tenía que haber estructura. Tenía que haber ancianos, sistemas, asambleas. Nació un gobierno primitivo, no por legislación, sino por necesidad. Sin embargo, las cicatrices persistían.
Nunca se volvió a confiar plenamente en las tribus orientales. Fueron las primeras en caer en guerras futuras, las primeras en perder su identidad cultural. Ese altar se mantuvo en pie durante generaciones, no solo como símbolo de unidad, sino como un monumento a lo que casi fue la autodestrucción de un pueblo elegido. Todo porque un líder había desaparecido y el caos se apoderó del silencio. Y quizá esa sea también la advertencia para nosotros, que, a falta de voces fuertes, debemos optar por el diálogo en lugar de la división. Que la unidad se construye, no se da. Que cuando la ofensa se levanta como una tormenta, es la humildad, no la violencia, la que mantiene la posición. Todo final lleva la semilla de un comienzo, y la muerte de Moisés lo demostró. Lo que parecía una pérdida se convirtió en la tierra donde se sembraron la identidad, la valentía y el destino divino. Aprendimos que Dios no abandona a su pueblo, lo hace madurar, y a veces, el silencio después de un milagro es el espacio donde verdaderamente nace la fe. Si este mensaje te conmovió profundamente, suscríbete al canal y sigue a Jesús con valentía, porque Él todavía habla, todavía guía y todavía transforma. No recorras este camino solo. Soy Oliver, y es un honor para mí caminar contigo a través de historias que despiertan el propósito y la verdad. Gracias por estar aquí. Mantente cerca, sé fiel, y nos vemos en el próximo capítulo.